porque las danas son así. Claro. ¿Dónde va a caer? Pues no lo sé, pero donde caiga que se agarren, porque puede volvernos a caer a Valencia, pero puede ir a Murcia, puede ir a Andalucía, puede ir a Cataluña. Lo que sí que está claro es que las danas del Mediterráneo caen en la costa mediterránea. Vale. Y es bastante posible que vuelva a tener, no ya dentro de 500 años, como dicen algunos, no, este mismo septiembre, año. octubre, Sí. este mismo año, visto cómo está la temperatura del mar, este mismo año va a caer. Pues mira, de un lado. fíjate, Chris. Entonces debía de haber un protocolo ahora mismo ya nacional de cómo actuar toda la población ribereña, cómo debe de actuar y todos los estamentos. Y lo que vale. Y luego hay que tener en cuenta que estamos enfrentando otro problema, y es el problema de la salud mental. Vale. Muchísima población está afectada por lo vivido esa noche, por la sensación de inseguridad, por los traumas que ahora cada vez que te vemos en la tele o en la radio que viene una dana, eso crea una ansiedad importante. Cuando estuvimos en Europa, en Bruselas, con la presidenta Ursula von der Leyen, yo ya me lo imaginaba, ¿sabes? Que existía, pero yo me hice el tonto. Y yo le pregunté a la presidenta, ¿por qué no hay un sistema de seguimiento europeo de catástrofes? Y la presidenta me dijo, si ya está, si ya lo sabíamos, si la inundación de Valencia nosotros la estábamos viendo. Tenemos un satélite que se llama Copérnico que vigila. Nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando en Valencia. ¿Y por qué no enviaron ayuda? Si el gobierno no lo pide. Hostia. Y hoy vamos a recibir a Cristian de la Asociación Damnificados por la Dana. Hola, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, Cristian, hemos tenido un día convulso, pero vamos a sacar esta conversación adelante porque, como te comentaba, aquí el interés no es ni ideológico ni mucho menos, sino simplemente entender qué ha pasado con los damnificados de la Dana, qué ha pasado con las víctimas desde que se dio el suceso a día de hoy, cuáles han sido los procesos, cómo han ido avanzando en su vida profesional, personal, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que muy bien. Quiero empezar lanzándote la primera pregunta porque tú mismo eres uno de los damnificados de la Dana, que es el nombre de vuestra asociación, Damnificados de la Dana. Ese día, el 29 de octubre, o sea, tú estás en tu casa, estás en el trabajo, ¿qué notas? ¿Cómo te das cuenta de que hay algo que no va bien y que está dándose una catástrofe? Vale. Hubo una cosa curiosa creo que fue sobre las 6 o incluso antes, no, creo que fue antes, sobre las 4 de la tarde, hubo una avería en Alfafar de la luz y se nos envió un mensaje por parte de Iberdrola que 4 subestaciones estaban averiadas. Fue algo muy curioso, porque 4 averías a la vez. No lo sé, ¿no? Igual no tiene nada que ver, pero fue algo muy curioso. Y estábamos sin luz. Y durante varias horas estuvimos sin luz. De todas formas, nosotros aquí en Alfafar, como en toda la Horta Sud, la gente hacía vida normal. Hay que tener en cuenta que no nos llegó, o sea, sí, es verdad que todos sabíamos que había una dana, que una dana estaba prevista en la Comunidad Valenciana y había alerta de dana. Pero las danas, nosotros aquí en el Mediterráneo es algo que suele ocurrir. Las danas sabemos que caen en un punto, pero que pueden caer en un punto y 2 o 3 o 5 o 10 kilómetros al lado no pasa absolutamente nada. En Horta Sud no llovía. Y como no llovía, pues la gente en principio estaba tranquila. Hay que decir también que hubo un mensaje por parte del presidente de la Generalitat diciendo sobre las 12, la 1 de la tarde, que la dana se dirigía a Cuenca. Por lo tanto, la alerta que venía de por la mañana se entendió o entendimos que la dana se estaba desplazando hacia Cuenca y, por tanto, si en Horta Sud no había llovido, era evidente que ya no iba a llover y la gente estaba haciendo vida normal. Sí que es verdad que algunos ayuntamientos suspendieron, por ejemplo, la universidad sí que suspendió las clases durante todo ese día, algo que es normal y es lo que se debe de hacer. Y algunos ayuntamientos, tarde, por ejemplo el de Alfafar, a las 2 de la tarde sí que suspendió las clases y las actividades, digamos, deportivas y demás. Pero nada más, o sea, no había más aviso. O sea, no significa que... Perdón, continúa, perdón, que te he interrumpido.
Nada, entonces yo sobre las, si no recuerdo mal, 6:30, 7, nos fuimos a comprar. Estábamos pensando hacer pizzas Ujú, en casa y nos fuimos a comprar. Así que yo estaba directamente estaba en el supermercado. ujú, Estaba comprando con mi familia. Y lo que ujú, nos llegó fue un aviso de una vecina que nos dijo, que nos preguntó dónde estábamos. Mi mujer le dijo, pues ujú. comprando. Y dijo, pues salir de ahí, que se está inundando la calle. Nosotros Ok. dijimos, ¿cómo que se está inundando la calle? Sí, sí, que se está inundando y la gente está moviendo los coches. Y entonces nosotros lo que le hicimos fue, ostras, como el coche de mi mujer estaba aparcado en la calle, Ujú, pues pagamos y fuimos corriendo para casa con la ujú, intención de mover el coche de mi mujer y subirlo. Nosotros vivimos en un adosado, entonces tenemos una ujú, terracita que utilizamos o de terraza o de parking. Como ujú, está encima de la acera, pues está, digamos, a unos, no sé, 10, 15 centímetros por encima del nivel de la calle. Dijimos, bueno, ujú, pues lo vamos a subir. Y sí que es verdad que para llegar a casa lo tuvimos difícil, porque de pronto empezamos a ver agua que bajaba con cierta fuerza, cosa que ujú, no entendíamos de dónde venía ese agua. Yo ujú, aparqué el coche junto al instituto, que es donde trabajo, y fuimos andando. Y ujú, con mis hijos, sobre todo el pequeño, le costó pasar. Tuvimos problemas porque además yo había pasado antes y se podía ujú, caminar sin problemas. Cuando ujú. volvía por mi familia ya no se podía pasar. Y sobre todo a mi hijo pequeño le costaba cruzar por la fuerza que llevaba el agua. Ok. Pero llegamos a casa y ya en casa nos metimos en casa y yo Ujú, ya moví el coche, pero para meterlo en la terraza. ujú. Entonces, en un momento dado, no pude terminar de meterlo dentro de mi terraza porque mi mujer me gritó que el agua se estaba metiendo por el tubo de escape del coche, Vaya. con lo cual yo dejé el coche medio atravesado, o sea, el morro estaba en la calle, digamos, y la parte de Ujú, atrás estaba dentro de. Entonces, nos quedamos ahí esperando a que el agua bajara, fíjate, esperando a que el agua bajara para poder mover el coche y aparcarlo correctamente. Y mientras claro. mis hijos estaban dentro de casa y mi mujer y yo estábamos fuera esperando tal, entonces Ujú, mis hijos empezaron a gritarle a nosotros que estaba entrando el agua en casa, que estaba entrando el agua en casa. ujú, Entonces mi mujer se metió dentro, yo me quedé fuera esperando y mi mujer y mis hijos hicieron lo típico, empezar a poner toallas detrás de las puertas para ujú. parar un poco el agua. El Ok. agua siguió entrando. En un momento dado yo me di cuenta que el coche de mi mujer empezaba a flotar Ujú, y empezaba a flotar y se iba hacia la calle, con lo cual ujú, conseguí tirar de él. Vi que un coche cuando flota no pesa nada, yo no era consciente de ello, así que me ujú, metí delante, me salí a la calle, lo empujé hacia adentro, ya ujú, empezaba el agua ya a ir por la cintura, ujú. lo empujé hacia adentro y conseguí cerrar la puerta. Cuando cerré la Ok. puerta me di cuenta que mi moto se estaba yendo hacia abajo, me fui corriendo, sujeté Ujú, la moto y estuve un rato peleándome con la moto y el coche, mientras tanto iba subiendo el agua ujú. para intentar mantenerlas. En un momento dado la moto se me fue abajo, ya no era capaz ni de levantarla, es porque no la veía, era agua con fango. Y Ujú. ya en un momento dado, cuando yo ya tenía el agua ya más allá de la cintura, mi mujer desde dentro me dijo que dejara de hacer el imbécil y que me metiera para casa. Entonces salté por la ventana y me metí. Ahí estuvimos subiendo las cosas, pues evidentemente todo lo que era abajo, todos los cajones de la parte abajo, le estábamos sacando cosas y subiéndolo a las sillas o a la mesa. Ujú, Y en un momento dado, porque el agua seguía entrando, y en un momento cuando vi que la mesa de mi comedor estaba flotando, es cuando decidimos subir todo arriba ya. Y ya empezamos a subir como locos todas las cosas en nuestro primer piso, donde tenemos ujú. las habitaciones, porque estábamos viendo que se nos inundaba Claro. la casa. O Y sea, así, ¿y el agua llegó a alcanzar vuestro primer piso o pudisteis estar no, el más agua abajo? dentro del comedor llegó a un Mm. metro y Oh, fuera estuvo a 1,70 m. wow. Nos llegó al segundo o tercer escalón, no llegó a subir más. Esa noche nos dedicamos a mi mujer y yo estar en la ventana vigilando ese 1,50 m, Mm. porque no sabíamos ya si iba a subir más o no iba a subir más, no teníamos absolutamente ni idea de nada. Entiendo que en este momento, antes, al inicio has comentado que como que se había cortado la electricidad, ¿no? Que Sí, eso, claro, pues la luz, imagino. cuando regresamos a casa, la luz había Mm. vuelto. La luz había vuelto.
O sea, Sí, el la luz, peligro era doble porque que el agua había alcanzado esos límites y ya sabes, el agua es un perfecto conductor de la electricidad. la luz Wow, había vuelto y en un momento dado saltó. claro, menos mal, Volvió menos a... mal, Sí, sí, claro. Es que aquí menos hay que mal. entender las Mm, subestaciones, que luego yo vi mm, dónde está. Las mm. subestaciones están a nivel del suelo. Por lo tanto, Vale, ese misma agua que estaba entrando en mi casa estaba mm, entrando en las subestaciones. En un momento dado vale. debió de dar cortocircuito y saltó y Mm. dejó a los barrios. De hecho, la luz se fue prácticamente en toda la Horta Sur. Fue saltando, según qué poblaciones, fue saltando arriba y abajo. Nos quedamos todos a oscuras. Claro, Cristian, entiendo que toda tu familia bien, no hubo que Sí, más sí. allá de la pena material, no hubo que lamentar nada. Bueno, gracias a Dios. Eh, y ahora, cuando pasa todo esto, ¿cómo nace en ti montar la asociación? Porque había mucha gente que estuvo ahí como tú, otros que lo vimos desde la tele, otras personas que, bueno, desde la tele, más sobre todo desde las redes sociales, y más personas que fueron víctimas un poco más directas pero no todos tomaron la iniciativa de, yo voy a montar una asociación para representar a estos damnificados de manera civil. Entonces, ¿cómo nace en ti esa idea y esa iniciativa? Vale, los días siguientes, el 30, el 31, el 1, el 2, el 3 de noviembre, Ujú, nosotros, como todo el mundo, como en toda la Horta Sud, pues esperábamos que vendrían todo tipo de recursos, de emergencias, ujú, a ayudarnos. ujú, ujú, Pero no vino nadie. ujú, Coincidió que me encontré a un guardia civil el día 2 o 3 o el 1, no me acuerdo muy bien, y le ujú. pregunté, sí, lo que sí que sé es que fue enseguida, al día siguiente o al otro. Le Ujú. pregunté cuándo vendría la ayuda y me dijo que no vendría. Me dijo que estaban recogiendo cuerpos y que no vendría Vaya, la ayuda. De hecho, yo al salirse mañana a las 7 de la mañana salí a buscar mi coche que había aparcado en el instituto y me encontré una pila de coches y debajo había un cuerpo de una persona fallecida. cuerpo de una Yo, persona fallecida. sí, sí, en la esquina de mi casa había una persona fallecida. Luego supe ¿Algún que habían, conocido no, o no, era no? una persona. Había una Vale. pila de coches, yo te diría que Ujú, había como 5 o 6 coches amontonados unos encima de otros. ujú, Estaban apoyados en los contenedores subterráneos. ujú, Y debajo, entre esos contenedores, había una persona semidesnuda, el torso para arriba no tenía nada, mm, una persona mayor, un hombre, un varón, yo diría de mm, unos 50 y tantos, 60 años, ujú. y yo entiendo que fallecido, estaba tumbado, Ok. inconsciente, no se movía. Yo intenté llamar al 112, ya lo había hecho esa noche, no hubo Ujú, respuesta. ujú, Y a 2 o 3 personas que vi deambulando por ahí les pregunté si podían por favor llamar al 112 porque mi teléfono no funcionaba. Esa era la percepción que yo tenía. ujú. Y si podían llamar ellos porque había una persona fallecida. Y ellos, nada, uno llamó y dijo que a ellos no le daba señal, otro dijo yo no tengo señal, nadie tenía señal. Entiendo que lo de la señal puede ser porque por la inundación se debieron cortar los repetidores, las antenas se vieron afectadas o se cortó la señal desde la central de comunicación o algo. Hemos sabido posteriormente y por la prensa que el Mm, 112 estaba totalmente operativo, ¿no? desbordado de llamadas, Desbordado. Vale. Ujú, desbordado de llamadas ujú. y fue incapaz de responder. Yo no lo sabía Vale, en esos momentos, vale, pero creo que a vale. partir de las 4 o las 5 de la mañana, de la tarde, el Mm, 112 ya no daba señal, porque ok. eso, claro, lo hemos sabido posteriormente. Mm, La riada, a medida que iba afectando a los municipios, desde esos municipios se iban produciendo llamadas de auxilio. Con lo cual, entiendo. para que Mm, me entiendas, igual a mm, las 3 de la tarde habían, me lo invento, 500 llamadas, a las 4 habían 1000, a las 5 habían 2000 y se iban sumando todas esas llamadas y llegó un momento que el 112 era incapaz de responder. Entonces, en estos días, Cristian, no hay respuesta del 112 porque está desbordado. No llega, hablas con este vecino y te dice que no llega la ayuda, Con la Guardia Civil, sí. o la Guardia Entonces, Civil, perdón. entonces como Entonces, ¿cuál? nuestras viviendas Mm, son líneas de adosados, el ujú, barrio donde yo vivo, que se llama Alfalares y Alfafar Nature, son todo ujú, viviendas adosadas. La ujú, gente por WhatsApp empezó a colaborar unos con otros por calles. Entonces la ujú, calle Senia, pues los vecinos decían, oye, alguien tiene leche, alguien tiene agua, alguien tiene una escoba, alguien tiene esto, yo tengo, te la dejo vecino, y van colaborando unos con otros. ujú. Entonces a mí lo que se me ocurrió es crear algún sistema para que en vez de ser por calles fuera por barrio, que Ok. todas las calles estuvieran conectadas y que si alguien tenía
una pala o un... Por ejemplo, había gente que buscaba pañales para sus hijos. Igual había una familia que sí que tenía muchos y otra no, pero las calles eran distintas que se pudieran comunicar. Y a partir de ahí surgió la idea de la asociación, para intentar comunicarnos todos y ayudarnos todos. Lo hablé con 3 o 4 vecinos y me dijeron, sí, sí, hagámoslo, hagámoslo. Yo por las noches no podía dormir, no conseguía conciliar el sueño. Entonces lo que hacía es, me conectaba al ordenador y me puse a mirar cómo se monta una asociación y a base de cómo se monta empecé a hacer el papeleo. Ok, ok. ¿Y fue complicado tuvo una complicación especial montar esta asociación o...? No fue demasiado complicado. Mm. Hay que hacer documentación, pues la fui haciendo. Una persona, una amiga me pasó un modelo. Mira, nosotros montamos una y con ese modelo yo lo fui repasando, fui cambiando, fui organizándolo y fui redactando los estatutos. Hicimos un acta fundacional del 11 de noviembre. El 11 de noviembre nos estamos constituyendo, fíjate que fue el 29, o sea, prácticamente Claro, 10, 12 días después ya nos estábamos constituyendo, sí. Y la inscripción formal se hizo el 21 de noviembre. ¿Cuándo empieza a llegar porque sí, viendo por internet y demás, vi que había mucha gente, muchos guardias civiles, policías que venían de manera en paisano, pero ¿por qué tardó tanto la orden en llegar? O sea, ¿hay algún tipo de justificación que os dan de por qué no se, en una catástrofe de esa dimensión no se movilizó todo el organismo de, no sé, de emergencias del país para ir a vuestro socorro y estuvisteis durante tantos días solos? ¿Hay alguna justificación objetiva que podamos entender a día de hoy? ¿Algún contacto que hayáis tenido? ¿Alguna solución que os hayan dado al respecto? ¿Qué puedes contarnos? Vale, a nivel local tenemos un guardia civil que vive en mi misma calle y en un momento dado estaba yo hablando con él y apareció otro compañero. Este guardia civil, pues evidentemente como era un damnificado y de hecho está en la asociación con nosotros, Qué bueno. estaba hablando conmigo, justo llegó el compañero y le preguntó, hombre, ¿cómo estás? Y yo, pues aquí ves, ya ves, tal, con mi casa hecha polvo, tal, algún familiar, no, todo bien. Y entonces le preguntó, ¿y el cuartel? Y el compañero dijo, ¿cuartel? No tenemos cuartel. El cuartel de la Guardia Civil estaba totalmente afectado. De hecho, los guardias civiles que yo me encontré esos días, muchos no llevaban uniforme. Iban con camiseta de guardia civil, de deporte o cosas así, estaban prácticamente... Y yo recuerdo haber visto una de las barricadas que había en Camí Real, en la altura de Benetúser, porque me fui al consumo a intentar encontrar agua. Una de esas barricadas que eran bastante habituales en todas las poblaciones, en una de ellas estaba un coche de Guardia Civil totalmente reventado con 3 o 4 coches por encima. O sea, ellos sufrieron igual que todos. Okay. Pero es un cuartel. Está claro que seguramente los cuarteles de la zona afectada, pues todos más o menos debieron de sufrir lo mismo. Pero evidentemente hay muchos más medios. Okay. ¿Por qué no llegaron? No lo sabemos en ese momento. Después, nosotros como sí que hemos ido a Bruselas, nos hemos reunido con delegación de gobierno varias veces, hemos preguntado, esta misma pregunta que tú me haces la hemos hecho, ¿por qué no nos llegó? Entonces ya pues cada uno nos ha ido dando las respuestas, ¿vale? El caso es que, bueno, pues desde la Generalitat o desde el gobierno valenciano no se consideró en un principio o no se hizo la petición de ayuda al gobierno de España. Quisieron ellos, se supone que con sus propios medios, afrontar la catástrofe. Desde el gobierno de España siempre han dicho que, bueno, que como no fueron solicitados, pues no prestaron la ayuda que debía de haber solicitado. En fin, aquí ha habido un problema para nosotros. La mayoría de gente lo que piensa es que el tema es puramente político, porque los técnicos, los recursos, los bomberos, los policías, los militares, todo el mundo quería venir. Claro. Yo de hecho recuerdo haber visto imágenes de los bomberos, por ejemplo, haciendo la señal de que estaban así como maniatados, como que ellos querían, pero que no querían, por alguna razón no se les permitía llegar. Entonces, no había ninguna, o sea, analíticamente, o sea, no había ninguna justificación objetiva a priori, que algo que yo que sé, me lo invento. Imagínate que me dices, es que hay un puente que une Valencia con el resto de España y ese puente se estropeó y por eso no pudo llegar la ayuda terrestre. O sea, ningún impedimento logístico propiamente dicho, sino que, bueno, demasiada burocracia, por decirlo de alguna forma. Yo creo que ese ha sido el primer problema, la burocracia, pero sobre todo los responsables de esa burocracia. Porque si quieren aligerar y moverse rápidamente,
Pues probablemente, porque de hecho luego lo hemos visto, es que luego han habido otras situaciones parecidas. Hubo una Mm, segunda dana, no me acuerdo ya ahora mm, mismo, pero no sé si fue en diciembre o algo así. ujú, Y en cambio ahí sí que se movilizó rápidamente y de hecho la Generalitat, y en el apagón, por ejemplo, el apagón, ujú, la ujú. Generalitat Valenciana cedió la gestión al gobierno de España. Y entonces sí que hubo un movimiento rápido. Es decir, el problema es que no había entendimiento entre los responsables políticos. Vale, vale. Después, nosotros cuando hemos hablado con delegación del gobierno también te dicen, a ver, entiende que movilizar las unidades militares no es de un día para otro, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, Mm, sí, también es verdad que habían barricadas de coches y muchísimos problemas logísticos para llegar, es verdad, mm, pero mm, lo curioso es por qué los militares, los servicios de emergencia y toda esta gente con maquinaria pesada no mm, conseguía llegar y nosotros ujú, a los 4 o 5 días nos encontramos una luz de gente voluntaria, chavales, chicos, estudiantes universitarios, mm. colegiales, todo tipo de gente que estaba llegando con Fue sus palas, increíble. con sus Sí. carritos, Mm, porque ellos sí que podían llegar y los demás no, y llegaron a todas las poblaciones. O sea, mm. tampoco debía ser tan difícil si esa gente sin medios conseguía llegar y los medios del Estado, la Generalitat, no llegaban. Es un poco curioso todo esto. Ya, hablando, al hilo de lo que estás comentando, de que fueron voluntarios ahí, que fue, yo creo que yo llevaré por aquí, por España, unos 5 o 6 años, o tal vez un poco más, y ha sido, obviamente la catástrofe fue tremenda y afectó a todas las personas, pero ver ese ejercicio que hacía la gente de ayudar, o sea, de los momentos en los que he visto a la población española más unida que nunca, gente de todas partes, ahí no importaba ninguna ideología política, no importaba nada de razas, todos iban ahí a ayudar y a sacar, y a sacar a los damnificados adelante, lo cual fue impresionante. O sea, creo que esa imagen no se borrará, ya pasará a la historia de la sociedad española. Al hilo de esto, también tengo entendido que colaboraban ONGs, porque había gente que iba de manera particular, pero también se supone que había ONGs que colaboraban con vosotros. Confírmame esto, no sé hasta qué punto esto es cierto, pero sí, yo seguía principalmente por las redes sociales y me llegaban noticias de que había ONGs de los que la gente de manera particular que no podía ir físicamente a Valencia donaba dinero, donaba comida, donaba cosas o incluso mascarillas y cosas por el estilo y que luego se veían esas cosas luego en vertederos. No sé hasta qué punto esto es real, no sé hasta qué punto las ayudas no terminaban de llegar directamente. O sea, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Hay algo que recuerdes de ese momento en concreto en cuanto a las ayudas de las ONGs y demás? A ver, es que esto es difícil porque, claro, entiende que nosotros al final tampoco tenemos todo ese acceso. Me Ok. explico. Mm, Yo, por ejemplo, como presidente de la asociación, sí que me conecté o me incluyeron en un mm, grupo de coordinación de voluntarios. vale. Entonces, hay una serie de asociaciones, por ejemplo, la Nave de Albal o Juanita Mm, Green, y son grupos de voluntarios que estuvieron trabajando y coordinándose y estuvieron enviando, y nosotros estuvimos hablando con ellos y ellos sí que nos estuvieron ayudando a la hora de material, por ejemplo. mm, Nosotros solicitábamos, nos lo enviaban o lo ofrecíamos. Fíjate que los damnificados también hemos ayudado. Ha habido gente que ha dado cosas, ¿vale? Y se claro. sigue haciendo, ¿eh? Y lo seguimos Mm, haciendo. De hecho, ahora mismo tenemos una furgoneta llena de deshumificadores y ujú, calefactores que las ujú. tenemos preparadas para que vaya a Aragón, porque no sé si en Aragón Ok. sabrás que hay 2 o 3 pueblecitos que han sido afectados y son Ah, no lo deshumidificadores y sabía. tal que sí, pues Vale. nosotros los compramos en su momento Ujú, con las donaciones que hemos ido recibiendo la propia asociación. ujú, Hemos comprado ese material y lo hemos distribuido entre todos nuestros asociados que tenían las ujú, paredes mojadas, entonces con ujú. calefactores, con deshumidificadores o incluso con estufas de gas. Hemos Ujú, ido comprando y les hemos ido distribuyendo para ayudar a la gente ok. a secar sus paredes. Ujú, Ahora que ya está hecho, que la gente ya está pintando o ya ha pintado, nosotros hemos pedido que nos devuelvan y varios nos lo han devuelto. Entonces lo hemos ok, recuperado y la idea es ujú, enviarlo a Aragón, que ha pasado lo mismo, y entregarlos allí. ok, Entonces, sí que sabemos de estos grupos de voluntarios, estas asociaciones voluntarias han estado trabajando de Valent, como se dice aquí en Valencia, han ujú, estado trabajando muy ujú, bien. ujú, ONGs, yo te puedo decir que, por ejemplo, la Central World Kitchen de José Andrés
han estado, yo los he visto en varios sitios y han estado dando de comer a militares, a población, han estado trabajando muy bien. Ok. También te puedo decir que hubo un momento que hubo un exceso de ropa. Toda Vale. España se volcó con nosotros, es verdad. Ujú. Pero es verdad que hubo un momento que había un exceso de ropa, que Vale. todo el mundo enviaba ropa. Y claro, había un momento que ropa ya no se necesitaba. Vale, Entonces, entiendo. ¿qué pasó con esa ropa? Yo no te sé decir. Yo sé que, por ejemplo, en la nave de Albal hubo un momento Mm. que ellos dijeron, no nos enviéis más ropa porque no lo necesitamos. El problema es que el donante, cuando dona, a veces no sabe lo que tiene que donar. Ostras, Entiendo. pobrecitos, hay que ayudarles. Uf, ¿qué puedo donar? Y entonces la gente empieza a pensar un poco y coge. Igual, pues eso, coges y dices, ah, mira, pues este abrigo, es total. Y empiezas a donar cosas, pero es Mm. que miles y miles de españoles están donando lo mismo. Y Ya, entonces, claro, ya, ya, se ya. acumula Ya. un mogollón de. Igual Mm, pañales hacían falta, pero teníamos un exceso de abrigos de invierno, por darte un ejemplo, mm, ¿sabes? Que no mm. es por mal, claro, estamos en la misma. Si es que todo esto debía haberse organizado por las Mm. administraciones, Claro. que también es verdad. Por ejemplo, yo estuve descargando en un momento dado en la Cruz, en Cáritas de Ujú, Masanasa. Es ujú, decir, que Cáritas estuvo actuando y la Cruz Roja han estado actuando, pero es que es verdad que había un desbordamiento enorme de necesidades y también de mm, ayuda. Yo no sé, yo me encontré unos trabajadores de Badajoz que el fin de mm, semana se vinieron con material, llegaron hasta aquí, descargaron y se volvieron. Es que no se pararon ni a cenar. Dijeron, no, mm, no, es que nos queda un día de trabajo, un día de viaje y el lunes volvemos a trabajar. O sea, mm, han habido gente, es impresionante lo que han hecho. Muchísimas personas anónimas han ayudado de forma mm. altruista, dando sus horas, sus días libres, solo para ayudar. ¿Han habido desperdicios de vertederos y tal? Podría ser. Es que no, yo no Mm, lo he visto, pero tampoco te puedo asegurar, ¿sabes? mm. Entiendo. Está bien que digas esto porque desde fuera, por lo menos yo en el momento en que lo vi, parecía como que no niego que en algún caso se hubiera podido dar, pero parecía como que había las ONGs estaban ahí, las ONGs las más oficiales, las más conocidas, que estaban ahí más por la foto que por ayudar de verdad. Entonces, tener esa otra visión de que tú que estabas ahí, por lo menos les veías, en los sitios donde tú estabas, les veías trabajando, eso también es un punto a su favor. Dicho esto, quiero ver un poco más a... Vale, ya han pasado esos días, tú montas la asociación. ¿En ese momento notas algún cambio real en, oye, pues más allá de las personas que particularmente van y de las asociaciones civiles que colaboran con vosotros, notas algún cambio real a nivel institucional? Oye, pues los vamos a mandar para los que han estado, yo qué sé, mucha gente habrá pedido su empleo, sus negocios, pues vamos a mandar algo para que vayáis saliendo adelante. Los que hayáis pedido vuestra casa, oye, pues os alojamos en este hotel. O ya me refiero tanto a nivel institucional como a nivel más social, de que algún vecino dijera, oye, mi casa se ha salvado un poco, pues aquí pues dejo camas para los que lo necesitéis. O a nivel institucional, oye, pues el ayuntamiento ha habilitado tal sitio o se ha hecho tal cosa. ¿Viste algún cambio al respecto en ese sentido? No, para nada. No Wow. hubo absolutamente ninguna. Es más, casi te diría que fue a peor, porque hubieron ayuntamientos que empezaron a hacer plenos y por ejemplo, Picaña, por darte un Uh-huh. ejemplo, Picaña lo que hizo fue plenos extraordinarios. ¿Para Entonces, qué? ¿qué dice? Ahora te lo cuento. Ah, sí, pues. Vale, un pleno del ayuntamiento. Uh-huh. ¿Vale? Pues eso son los plenos ordinarios, ¿son ordinarios o extraordinarios? Uh-huh. Ordinarios, pues los que están previstos, ¿vale? En tal Uh-huh. fecha. Uh-huh. Entonces, en ese pleno hay una serie de mociones que han presentado los distintos partidos políticos y Uh-huh. los concejales debaten. Los Ok. plenos son públicos, Uh-huh. ¿vale? Cualquier persona puede acudir a ellos y Vale. observar, escuchar, y después, normalmente, al final del pleno, el alcalde o alcaldesa da, si alguien tiene alguna pregunta, alguien del público quiere comentar algo y entonces Uh-huh. te dan paso. Uh-huh. Los plenos extraordinarios no. Son unos plenos que se hacen porque hay algún motivo o alguna razón para debatir algo urgente, Uh-huh. pero no puede acudir público. ¿Qué Vale. ocurrió? Que los primeros plenos ordinarios se empezaron a llenar de público. ¿Quién? Pues todos los damnificados, Claro. que estaban hartos de ver que no venía nadie, que nadie ayudaba, que no Mm. funcionaba nada.
y que necesitabas ayuda. Claro, cuando tú ya estás harto al segundo, al tercero, al cuarto día y te enteras de que hay un pleno, ¿qué haces? ¿Cuál es la administración más cercana? Claro. Tú no puedes ir a buscar a la Moncloa o al Palau de la Generalitat, te vas a tu ayuntamiento. Como empezaron los vecinos a ir a los ayuntamientos a quejarse, ¿qué hizo Picaña? Pues, por ejemplo, los decidió hacerlos todos en plenos extraordinarios. Para que Todos no extraordinarios. todos extraordinarios. Así me quito el problema. ¿Qué hizo Alfafar? Pues cambiaron el pleno, que era no me acuerdo bien, ¿vale? Pero para que me entiendas, era un sábado a las 7 de la tarde, pues lo montaron un martes a la 1, cuando la gente está trabajando, que nadie puede ir. Aún así fueron. Entonces se vio por redes, no sé si lo seguiste, pero hubieron bastantes enfrentamientos y situaciones de mucha tensión, porque la gente quería resultados, quería apoyo, quería ayuda, y los ayuntamientos no la daban. Entonces lo único que decían era que se sentía mucho, que estaban desbordados, en fin, se echaban un poco la culpa, no, es que desde Diputación, no, es que el gobierno tal. Mientras tanto, Diputación tampoco estaba, o sea, y lo que se veía o se oía por la tele era que el Partido Socialista le echaba la culpa al Partido Popular y que el Partido Popular le echaba la culpa al Partido Socialista. Vale. Entonces al final tú te quedas diciendo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Claro. O sea, mientras la política estaba en su juego de siempre y la gente estaba sufriendo. Hay una duda que no me quito de la cabeza, Cristian, de verdad. Vamos a ver. Esto no es una excusa, ¿vale? Pero imagínate que yo soy un diputado o soy un político de Madrid, que estoy en la administración general y que tengo la posibilidad de mandar gente a que vaya a ayudar cuando sucedió lo de la Arana. Pero por mis intereses políticos no lo hago. Ya solo por eso, ya por el simple hecho de ser español o de ser del país y ver que está sufriendo otra gente, eso ya es, ya se puede considerar como algo, que hay algo que no funciona bien por ahí arriba. Pero bueno, digamos que tú estás en Madrid y lo de Valencia lo ves un poco alejado. Pongámonos en esa situación. Pero claro, las mismas personas que viven en Valencia, o sea, la gente de los ayuntamientos, como tú decías, que son ciudadanos y que han nacido allí, que han crecido allí, que han hecho su vida allí, ¿cómo es que no hay ese... O sea, yo puedo ser político, pero antes de político soy humano. Es decir, ¿cómo no había ese sentimiento de, oye, a ver, me quito el estamento por encima y hago lo que realmente tengo que hacer y movilizo algo o colaboro más y en lugar de agarrarse simplemente al juego político? O sea, ¿cómo no se despierta ese... Por ejemplo, a Chiche se despertó y montaste una asociación, pero al político, ¿cómo no se le despierta eso? No logro entenderlo. No sé, eso es de estudiar psicológicamente, pero yo no logro entenderlo, la verdad. No. A ver, yo la sensación que tengo es que a nivel local los políticos sí que hicieron lo que pudieron dentro de sus posibilidades y no todos. Mira, a mí me contaron una cosa muy curiosa. A mí me contaron, concejal de Vox, que es la extrema derecha, al segundo o el tercer día, entenderse con la concejal o una de las personas del grupo de Compromís, que se supone que es extrema izquierda, y ponerse los dos de acuerdo para llevar comida, unos carros de comida al Parque Alcosa de Alfafar. Eso es un avance importante. Sí, eso es claro. ¿Vale? O sea, partidos claramente enfrentados, que prácticamente no se hablan ni tomarían café ni harían absolutamente nada juntos. En este caso a mí me han contado que se olvidaron sus diferencias para ayudar. Yo creo y quiero pensar que en muchas poblaciones a nivel local estas cosas pasaron. Pero el problema es que, claro, un ayuntamiento también tiene unos márgenes. De hecho, la emergencia creo que era de nivel 2 o algo así, que quiere decir que las competencias locales están superadas. Es decir, que un ayuntamiento, sea el que sea, el ayuntamiento de Alfafar o el ayuntamiento de Catarroja, de Benetús o de Massanassa, no tiene un cuerpo de bomberos, no tiene zapadores militares. Lo que tiene son 4 o 5 patrullas de la policía local, que hay que tener en cuenta que igual 2 o 3 coches los han perdido, porque hay que pensar que la riada arrasó con todo. Igual tienen 2 o 3 personas de protección civil, con igual algún vehículo de protección civil que igual también se ha perdido. Y entonces, claro, ellos hacen todo lo que puede, pero claro, el problema es que llega un momento que tú dices, no, es que aquí tiene que intervenir un estamento superior, que es
la Generalitat Valenciana, con sus recursos, que hay que pensar que la Generalitat Valenciana no solo es la provincia de Valencia, pero es que también es Alicante-Castellón. Por lo Claro. tanto, todos tus cuerpos de bomberos, todos tus cuerpos de sanitarios, todas tus policías que tú puedas tener, las tienes que movilizar. Pero claro, en ese estamento superior ya entran, por ejemplo, la Policía Nacional, que depende del Estado, la Guardia Civil, que depende del Estado. Claro, ahí empieza el problema de las autonomías y el Estado. Y yo creo que a medida que vamos subiendo de escalafones, es donde nos vamos encontrando esa resistencia, ese político o responsable que ya no se siente tan involucrado como puede ser un alcalde o una alcaldesa, un concejal o concejala que vive en el mismo pueblo y que incluso igual su casa o su Se ha negocio o visto lo que sea afectada. también se ha visto afectada. Estas personas, igual es que ya no lo sé, ¿sabes? Porque aquí estamos ya haciendo un poco, ¿cómo habrán reaccionado? Sí, Pues o igual sea, estas estamos personas Mm. en un momento dado sí que han llamado a su jefe o su jefa o su responsable, oye, hay que mover esto, pero aquellos ya que están en Madrid, que ya están pensando más, por desgracia es lo que yo veo, que están pensando más en sus intereses políticos que en el interés de ayudar a la población, pues igual aquellos frenaban a estos. Igual Claro, desde aquí dijeron, oye, mándame todo Dios. Y aquellos dijeron, claro. espera, espera, es que esto le corresponde a tal, al ministro de tal, al... yo qué sé. Que eso es a ¿Qué lo pasa? que. Es que eso es a lo que en ese momento te cuestionas, ¿no? Dices, ¿qué está pasándole? Aunque sé que hay comunidades autónomas y demás, pero al final aquí todos sois españoles y lo que le pasa a un español de Valencia es como si le pasara a un español de Madrid, Barcelona, o sea, como tú quieras llamarlo, ¿no? Entonces, eso es lo que. Mi pregunta iba más por. No sé si cuando uno se mete en el traje de político, como si se separa, como si su cerebro se separa en dos, dice, esta es mi parte política y esta es mi parte humana. O hay o una parte o la parte política consume completamente a la parte humana. Porque es que se veían vídeos y que si a mí me llegaron, que le llegó a todo el mundo, se veían vídeos de gente llorando, gente sufriendo, y era como. Y la gente diciendo, es que no llega nadie, no viene nadie. Era desesperante, la verdad, era desesperante. A mí me Entonces, vinieron, yo soy profesor, a mí me mm, vinieron compañeros de Valencia a ayudar mm, y nos vinieron voluntarios. Gente, a mí mi moto me la levantaron una colla de 7 catalanes que estaban ahí. mm, Venga, vamos a por esa moto, por mm, darte un ejemplo. ujú. Todas estas personas, cuando hablaban contigo, te decían, lo he visto por la tele, pero cuando entro en la zona cero, me he quedado flipado. Decían, es que no es lo mismo, es que no es lo Claro. mismo, es que es Mm, increíble. O sea, mm, cuando estás aquí, dices, ostras, es como estar dentro de una película de zombies y mm, verlo todo destrozado. Tú te lo imaginas, pero cuando estás dentro, y yo creo que les ha pasado eso, lo de los políticos es un poco eso del diablillo, ¿verdad? El diablillo por un lado y la conciencia por otro. ya, ya, Pues ya, yo ya. creo que es que el diablillo les puede. O sea, les puede, no sé, Mm, no lo entiendo. De todas formas, te voy a decir una cosa, ¿eh? mm, Nosotros en la asociación hemos tomado una serie de determinaciones y una de ellas es que hemos puesto una querella contra las administraciones. Y uno de los delitos es delito por omisión del deber de socorro por parte de las administraciones. ok. Porque nosotros entendemos que las administraciones, local, autonómica y nacional, debían de Mm, haber actuado y no actuaron. Por lo mm, tanto, nosotros en nuestra querella hemos pedido a la jueza que lo investigue y que se ujú, averigüe. Lo mismo que me estás preguntando, ¿por mm, qué no se actuó y quién es responsable o responsables de esto? Porque mm, tienen que rendir cuentas. absolutamente. Eso por un lado. Y segundo, yo he sabido por algunas de las reuniones que hemos tenido Ujú, con el gobierno que Europa tiene la mirada puesta en Valencia. ok. Quieren saber cómo vamos a hacer la reconstrucción, qué protocolos vamos a actuar, vamos a Mm, aplicar, ujú, ya no solo sobre la reconstrucción, sino cómo vamos a hacer para las próximas emergencias. Por ujú, ejemplo, se está trabajando y se está elaborando un protocolo de atención a la salud mental, esto nos lo contó ujú, la comisionada del gobierno, ujú, y ese protocolo se va a enviar a Europa. ¿Por qué? Porque vale. esto que nos ha pasado a nosotros puede Ujú, pasar en cualquier país europeo. Y lo que nos han contado es que, según ese protocolo, se aplicará en todos los países europeos. O sea, ok, algo positivo se va a sacar de todo esto. ok. Pues la verdad que me alegra mucho saber eso.
Me alegra mucho saber eso. Por lo menos sacar algo positivo de esta situación. Volviendo un poco más al presente, Cristian, ¿cómo está la situación ahora mismo? Es decir, cómo ya vamos a olvidarnos un poco de los estamentos públicos, vamos a ir a la gente. ¿Cómo notas los ánimos? ¿Cómo han seguido adelante la gente? ¿La gente ha podido recuperar su trabajo? ¿Ha podido enterrar en paz a sus seres queridos fallecidos? ¿Cómo está siendo todo este proceso tras este tiempo? A ver, hay un poco de todo. Vale, en cuanto a las víctimas, sí, los 228 fallecidos en su mayoría, creo que habían todavía algún desaparecido, pero en su mayoría ya han sido enterrados por los familiares. Cada uno ha hecho un entierro en los cementerios de su pueblo y demás. Lo que sí que hay, esto no lo llevamos nosotros, lo lleva la Asociación de Víctimas Mortales, pero nosotros colaboramos. Las tres asociaciones hemos hecho un frente común. Lo que sí que hay es, por parte de las víctimas en general, pues un enfado por el tema de un funeral de Estado. Estamos a 8 meses, todavía no se ha hecho. ¿No se ha hecho? Finalmente, no. Finalmente se llegó... O sea, yo pensaba que se habría hecho, o sea, no sabía que no se había hecho nada. No se ha hecho. No se ha hecho. A los 7 meses, cuando vino el presidente, que se reunió con las asociaciones, la Asociación de Víctimas Mortales lo pidió y el presidente llegó a un acuerdo que se haría. Entonces, lo que se ha decidido es que se hará en noviembre del 25, después del verano. Será el funeral de Estado oficial. Vale, ok. Hasta entonces no había nada. Pero eso sí que era una cosa que desde la Asociación de Víctimas y en general las víctimas pues reclamaban. ¿Cómo está la situación? Pues, a ver, está mejor de lo que estaba evidentemente, porque se ha estado trabajando. Las calles están limpias relativamente, sigue habiendo polvareda, sigue viéndose barro por muchos sitios. Hemos tenido unos 5 o 6 mil ascensores sin funcionar. Eso ha sido muy duro porque la gente un día o 2 o 3 o una semana o 2 o 3 o un mes o 2 sin ascensor, pero cuando llevas 7 meses sin ascensor, sobre todo gente con movilidad reducida, gente mayor, bueno, parece que están entre unos 1.000 o 1.500 ahora, o sea que se va solucionando. Nosotros hemos estado dando mucho la tabarra con esto de los ascensores. Siguen habiendo muchos garajes que están inutilizados y por lo tanto tenemos muchísimos coches que aparcan en cualquier lado. Y luego siguen habiendo muchas empresas, mucho comercio que no ha abierto porque no les han llegado las ayudas o porque sinceramente la gente está muy abatida y no se ve con fuerzas para abrir, pero otros sí. Digamos que poco a poco la vida se va imponiendo y nuestros pueblos van recuperando poco a poco lo que era antes, pero no va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo porque hemos perdido un tejido comercial productivo importante y sabemos que hay, pues eso, hay muchas cosas que no se van a... Todo aquel mayoritariamente propietario de negocio que andaba sobre los 60, 58, cerca de la jubilación, han decidido que este era el último golpe ya y que ya no se levanta. Por lo tanto, hay mucho negocio, sobre todo local, que no va a volver a abrir. Y eso lo hemos perdido. Claro, estamos ahí, pues eso, nos vamos recuperando, pero poco a poco. Entonces, el tema, por ejemplo, el tema de los típicos supermercados, sitios donde podáis tener suministros básicos, o el tema también de cuando hay inundaciones, yo creo que una cosa que suele estar muy afectada es el tema del alcantarillado y todo eso, el sistema eléctrico. Todo eso se ha podido ir recuperando poco a poco y demás. Sí. O sea, todo vuelve, digamos, todo entra de nuevo en una cierta normalidad, ¿no? A ver, sí que se ha recuperado. Los supermercados, la mayoría ya están trabajando. Hay que tener en cuenta que los supermercados son multinacionales que tienen un capital detrás y ya si hace falta se avanza. ¿Vale? Mercadona, por ejemplo, ha sido uno de los 2 primeros y hay que reconocer a Juan Roch que ha estado haciendo donaciones, que se ha portado muy bien con la gente en general. Los supermercados han avanzado. La electricidad, hombre, la verdad es que hay que reconocer también la gente de Iberdrola y de todas las compañías han estado moviéndose muy rápidamente porque tanto el agua como la luz se fue recuperando relativamente pronto, sobre todo el agua, porque era muy necesario. Yo he ido, por ejemplo, nosotros íbamos con cubos de agua a los charcos para tener agua, porque es que no había agua.
charcos llenos de fango, buscabas la parte de arriba donde había menos fango, ¿vale? El agua la recuperamos bastante a los 3 o 4 días y la luz a los 5 o 6, o sea, se ha ido recuperando. Internet, pues bueno, va y viene, pero más o menos se está recuperando. El problema del alcantarillado se ha limpiado, pero sí que se está sacando, sí que se está viendo que el alcantarillado aún está afectado. De hecho, cada vez que llueve, el agua se estanca rápidamente y eso es porque no está tragando. Además, tenemos, ha salido hace 2 o 3 días una cantidad de agentes infecciosos en nuestras poblaciones en el barro que lleva acumulado por ahí, porque, a ver, para que me entiendas, han limpiado lo más urgente, que son las calles, pero los descampados, los parques, hay un montón de zonas que sigue habiendo y ahí tenemos, y las alcantarillas tenemos una cantidad de bacterias y agentes infecciosos que son peligrosos para la salud humana, ¿vale? Y luego hay que tener en cuenta que estamos enfrentando otro problema y es el problema de la salud mental. Muchísima población está afectada por lo vivido esa noche, por la sensación de inseguridad, por los traumas que ahora cada vez que te vemos en la tele o en la radio que viene una dana, eso crea una ansiedad importante. Absolutamente. Y los traumas, nos lo explicó también la comisionada, van a salir y están saliendo, aflorando a partir del tercer al sexto mes. Hemos pasado esa temporada de ese momento de shock y de enfrentarte a la solución y en ese momento peleas sin pensar. Y ahora es cuando ya te estás reposando, cuando te van a ir aflorando toda esa mochila que llevas de angustia, de rencor, de miedos. Claro. Va a estar saliendo ahora. Y eso, vuestra asociación directamente, ¿tenéis algún tipo de soporte o de algún tipo donde cualquier persona que tenga, que ahora mismo le aflore ese trauma y necesite alguna atención psicológica rápida y que, no sé, un servicio público se tarde un poco más en atenderle y demás, en la asociación o algunas asociaciones paralelas o adyacentes, estáis trabajando en eso para dar ese soporte psicológico? Sí, estamos hablando con otras asociaciones o fundaciones que nos pudieran dar apoyo psicológico y evidentemente estamos reclamando sobre todo a quien lo tiene que hacer, que son las administraciones. Y de hecho hemos tenido, ya digo, la reunión con la comisionada nos explicó que 13 equipos de atención psicológica van a ser habilitados. Sí, en 13 en la Comunidad Valenciana y 1 en la Castilla-La Mancha. Y ya nos han pasado el listado de poblaciones donde van a estar. Eso por parte del Gobierno de España. Después la Generalitat se supone que también ha habilitado equipos de atención mental y psicológica de ayuda a los afectados. Aún así, es que somos creo que unos 300.000 habitantes en Lorta Sud. Solo en Lorta Sud. Hay que añadir la Folla de Buñol y la Ribera, que creo que también ha estado afectada, o sea que hay muchísima gente que necesita y está claro que los servicios sociales de atención psicológica están totalmente desbordados. Hay gente que sabemos que está recibiendo atención psicológica privada, directamente se lo paga y ya está. Y estamos, pues eso, intentando forzar, llamar, buscando para informar de toda la atención psicológica que nuestros asociados y asociadas necesitan. Que muchas veces suele ser lo más difícil de la parte, porque el trauma se queda ahí y si no se trata, que se mantiene contigo a lo largo de la vida. O sea, por lo material, al final, lo material se pierde y te puedes olvidar un poco, te compras otro coche, bueno, lo del ser querido ya entra también dentro del trauma psicológico también, que puede ser una secuela, me imagino el shock, que de pronto estás en tu casa y te ves lleno de agua y días después ves todo destrozado, tu vida entera perdida. Debe ser una situación muy complicada de procesar, la verdad. Y es que ahí ya depende de la vivencia de cada uno. Claro. O sea, nosotros conocemos a personas que estaban en un tercero, en un cuarto, en un quinto, y que están más afectadas que personas que estaban en su propia vivienda. Pero es que depende de lo que has vivido. Si tú has estado, por ejemplo, en mi caso, que era una calle relativamente tranquila porque solo somos viviendas enfrente, y cada uno peleó y tal, y nos subimos y oías gritos a lo lejos, pero gente, por ejemplo, que ha visto
gente desaparecer, coches con personas que eran llevados por la corriente, gente que ha visto que ha estado gritándole a una persona que estaba subida en un árbol y la ha visto caer al agua, gente que ha estado en la V30 caminando a oscuras, cogida del abrazo de otras personas que no conocían, subiéndose a un camión para salvar la vida, cosas así, gente que se quedó, por ejemplo, mucha gente se quedó atrapada en sus tiendas. Wow. Porque cerraban, viene agua, cierras la puerta pensando que son 10 centímetros de agua y ahora cuando bajes algo. Y cuando han querido salir, habían 2 metros de agua y el agua te estaba entrando y no tenías dónde salir. Ha habido gente rescatada por vecinos haciendo butrones, rompiendo las paredes. Si no las rescatan, esas personas atrapadas en sus casas se ahogarían. Esas personas llevan un trauma distinto al que ha estado visto su casa inundada. A mí se me ha inundado la casa, pero hay gente que se le ha inundado la casa y ha perdido el negocio. Entonces, claro, depende de cada uno. El trauma es mayor o menor. Absolutamente, totalmente. Y ahí yo creo que va a ser los cuerpos de los psicólogos o los departamentos que se desplieguen. Yo creo que van a tener un gran trabajo por delante y cualquier ayuda será bienvenida. No sé si también, entiendo que sí, pero por confirmar simplemente, si por ejemplo hay algún psicólogo experto en traumas que esté viendo esto y quiera colaborar, entiendo que las asociaciones están abiertas a recibirles y que puedan contribuir a este trabajo, ¿no? Por supuesto, claro que sí, son bienvenidos y además muy necesarios. Totalmente. Pues aquí lo dejamos. Los psicólogos que estéis viendo esto y queráis colaborar, pues ya sabéis que tenéis habilitada esta oportunidad y que vuestra ayuda es muy necesaria y será muy bien recibida. Sí, que se pongan en contacto con nosotros, Asociación Damnificados Dana, Horta Sud Valencia, con que nos busquen por Google, nos verán. Y lo dejaremos también en la descripción de este podcast y dejamos también todos vuestros datos de contacto, lo dejaremos para que la gente, pues, si que quiera colaborar, pueda ponerse en contacto con vosotros de la manera más fácil posible. Hay otra cuestión que debo reconocer que no he investigado del todo porque tampoco tengo las herramientas para tener criterio sobre este tema. Y es una cuestión un poco más técnica que tiene que ver con la estructura de la ciudad y que tiene que ver con documentos del pasado, ¿no? de la situación de Valencia. Hay teorías que dicen, he visto varios vídeos y documentos de expertos que dicen que esto se podría haber evitado, que hace un tiempo se emitió un informe de que una situación así podría darse o algo similar podría darse y que no sé si se podría haber cambiado el cauce o se podría haber construido la ciudad de tal manera que no se hubiera producido este desbordamiento y que no se hubieran podido producir estas inundaciones. ¿Esto es realmente así o hay algo que se me escapa? ¿Realmente se podría haber evitado la catástrofe de la Dana? O sea, que no hubiera tantas víctimas y que no hubiera tantas pérdidas materiales como se han dado. A ver, evitado no, pero desde luego aminorado los resultados sí. Lo más importante y lo esencial, las primeras inundaciones se producen por la mañana. Vale. Por la mañana. Y a las 4 de la tarde, a las 4, 5 de la tarde, 6, ya hay barrancos. El barranco del Pollo ya se está desbordando, el río Magro ya se ha desbordado, ya se están inundando zonas como Chiva, Utiel. Por lo tanto, la cosa es muy sencilla. El agua que se está acumulando en el interior va a ir, el agua no se queda, o sea, el agua busca su camino. ¿Hacia dónde va? Hacia el mar. Claro. El barranco del Pollo es un desagüe y el río Magro en este caso es otro. Por lo tanto, es evidente que el agua va a ir por el desagüe y va a ir a buscar el mar. Nosotros aquí, que estamos en la parte final de ese barranco del Pollo, que nosotros lo llamamos el barranco de Catarroja, lo hemos visto varias veces, el barranco que viene con agua. Cada vez que llueve por el interior, viene con agua. Claro. Por lo tanto, evidentemente hay una cosa que era lógica y es alertar. Si tú tienes poblaciones del interior que se están inundando y que están habiendo, y además es que AEMET te lo está diciendo, hay un porcentaje. Nosotros, por ejemplo, mira, yo recuerdo, además me acordé del dato, no me acuerdo ya, en el 2007, en el 2008, en el 2009, no recuerdo bien un año, pero hubo un año que llovió 110 litros por metro cuadrado en Alfafar. Ese año mi terraza interior se inundó.
Yo te diría que entraron como 20, o sea, se montó un charco de unos 10-15 centímetros de agua. Vale. Es la vez, hasta el día 29, Ujú. que más cerca he tenido yo de que me entrara agua. Ok. Y yo dije, hostias. Y entonces, ¿qué hice? Me acordé del dato. 110 litros al metro cuadrado. Cuando llueve 110 litros del metro cuadrado, mi terraza se inunda. Ok. Por lo tanto, yo cuando ya me llegan las previsiones que va a llover, yo siempre estoy en... ¿Son más de 100 o son menos? Ok. En Chiva cayeron 600 y en Turís Wow. 700. Mm. Entonces, claro, cuando está cayendo eso, ostras, ¿cómo no se te ocurre avisar a la gente? O sea, ya no es que tú puedas o no puedas desviar, si es que eso probablemente ahí es esa parte que igual no se podía hacer nada. O sea, Mm. esos 700, tú no, nadie puede hacer que la lluvia no llueva, tú no puedes evitar si te caen 700, pero hombre, avisa a la gente, avisa si además dices, no, es que han caído 700 y a la hora ya estaba tal, pero si te están cayendo por la mañana, has tenido horas y horas de avisar a toda la Horta Sur, ¿Qué porque además falló dices, ahí? ¿Por qué no llegó el el aviso a CECOPI, tiempo? CECOPI, evidentemente, el CECOPI se reúne a las 3 de Ujú. la tarde. Cuando ya hay Ok. inundaciones por la mañana, se Mm. reúnen a las 3. Pero es que a las 3, a las 4, a las 5, cuando ya es Chiva y Requena y todo eso que se está inundando, Mm. aún tienes margen de maniobra. Si Mm. tú envías un mensaje de alerta a todas las zonas de costa diciendo, está cayendo esto y va para allá, busquen ustedes refugio, Mm. no bajen a los garajes. La mayoría de las muertes se han producido en los garajes porque la gente bajaba. Pero ¿cuándo bajó la Claro. gente? A las 6:30, a las 7, a las 7:30, a las 8, cuando les llegaba el agua. Mm. Oye, que está llegando agua. ¿De dónde viene? No lo sé. Ostras, el coche. Y la gente bajaba por el coche. Porque no Mm. sabes la cantidad de agua que te va a llegar, ni por qué te está llegando. Lo único que sabes es que hay un hilo de agua que está entrando en tu garaje y tú Ujú. tienes tu coche. Dices, coño, bajo, lo saco, lo meto en la calle. Yo conozco gente que se fue a Sedaví, de Alfafar, lo aparco en Sedaví, porque como Catarroja está al otro lado, Ujú. pensando que en Sedaví no pasaría nada. Y Sedaví Mm. se inundó igualmente. Hay unos padres que dejaron a sus hijos solos porque fueron a llevarse el coche, lo mismo, a sacar el coche, lo aparcaron y no fueron capaces de volver a casa. Mm. Imagínate la angustia de esos niños viendo que sus padres no vuelven. Está claro que esos Claro, padres, si hubieran sido conscientes, no hubieran abandonado su casa. Pero claro, claro, todo el mundo hace lo que en un momento piensas. Ostras, claro. voy a salvar el coche, que es importante. Es que el coche no es algo que te vas al Carrefour y te compras un kilo. Mm. El coche te pasas Claro. años pagándolo. Por lo tanto, la Mm. gente... Pero claro, si tú les dices, no, no, es que viene 1,5 metros o 2 metros de agua. Olvídate del coche, ya lo has perdido. Claro. La gente no hubiera bajado. Y te dicen, no, buscar altura. 1 metro, 2 metros de buscar refugio, subir todo lo que podáis, las Mm. oficinas. Toda esa gente podría haber subido los ordenadores, la documentación Claro, esencial, haberla claro. subido a unos armarios, a algún sitio para salvarlo. Pero sobre Ujú. todo las vidas se podrían Claro. haber salvado si se hubiera avisado con tiempo. Eso es lo primero. Segundo, habían protocolos de actuación de muchos ayuntamientos Ujú. de protección civil. Algunos ayuntamientos los tenían totalmente desactualizados y no actuaron, no sabían ni qué hacer. Y tercero, que es por donde tú vas, Mm. efectivamente, los barrancos tendrían que estar limpios, que no lo estaban. Tendrían que tener aforos, que yo no sabía lo que era, pero que son unos sensores, que no los tenían. Tenía que haber un seguimiento. Los bomberos que estaban siguiendo el barranco del Pollo a las 3 se van. ¿Por qué se van? Claro, es que fallaron muchas cosas. Mm. Si no hubieran fallado, probablemente el daño hubiera sido menor. Evidentemente, si de haber tenido los caudales, los cauces bien limpios, probablemente el agua hubiera discurrido de otra forma. Si los lindes de los cauces, que esa es otra cosa, pero es que en los Mm. barrancos, a los dos lados, no debe de haber construcción, porque es Ah, Eso, previsible eso, que eso había oído también, que eso lo es, había es dicho. previsible, es previsible que un barranco en Mm. un momento dado desborde. Por lo Claro. tanto, según la ley, no sé, 50 metros, 100 metros, no se debe de construir en previsión de. Están todos Ok. construidos. ¿Quién lo ha hecho? Los distintos ayuntamientos. Pero Mm. durante todos estos años, no vamos a decir que el ayuntamiento de ahora, no.
en los años 80, en los 70, Mm. han ido construyendo, no te preocupes. Esto es como Nunca un pasa poco lo nada. de, nunca pasa nada, es lo del volcán de La Palma, ¿no? Cuando pasó el volcán, ay, ¿y por qué está ese pueblo ahí? Ay, pues porque como nunca despierta, pues aquí ha pasado algo así. Los Mm. ayuntamientos han ido dando permisos, la gente ha ido construyendo casas, fábricas, viviendas, comercios al lado del Claro. barranco, porque como nunca pasa nada, hasta el 29 de octubre del 24, que se lo ha Mm. llevado todo. Es que es cada vez que investigo, cada vez que... Y te agradezco que de nuevo que estés aquí porque me estás comentando los detalles y me estás dando datos también. Y eso es algo que a mí me encanta y también refuerza un poco que, que la gente que esté viendo esto, escuchando desde afuera, pueda ver que realmente hubo auténticas víctimas y que las secuelas siguen ahí. O sea, que no es algo que viene uno con un micrófono y se inventa, oye, que lo estamos pasando mal, sino que realmente hubo un suceso y hay gente que sigue viviendo las consecuencias. Y ahí lo que acabo de decir. A día de hoy hemos hablado un poco de que la situación pues está retomando un poco la normalidad, que hay gente que porque la situación les ha sobrepasado y pues no ha retomado sus trabajos, etcétera, etcétera. Pero a día de hoy, ¿cómo ves tú? ¿Qué sensación tienes? ¿Tienes una sensación de que el futuro para los damnificados de la Dana es esperanzador? ¿Crees que hay una luz al final del túnel, por decirlo de alguna forma? ¿O crees que realmente no se va a conseguir mucho progreso? Estoy hablando ya sea a nivel particular de los damnificados o ya sea tanto también a nivel institucional de que has dicho que se están tomando medidas, pero ¿cuándo? ¿Cuándo va a empezar? Prácticamente, os han dado datos, detalles, fechas concretas de que vamos a hacer esto tal día, vamos a daros tanto, vamos a ayudaros con esto concreto, más allá de un simple discurso político. ¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación tienes? A ver, pues luces y sombras. Vale. Porque sí que es verdad que se está actuando, ¿vale? Sí que es Ujú, verdad que por parte de la Generalitat, por ejemplo, han presentado el Plan Davant hace una semana de ujú, reconstrucción. Curiosamente no se nos ha invitado y, en cambio, el gobierno de España sí que nos invitó. La ministra Ana Hugensen, que es la ministra, ujú, la tercera vicepresidenta y ministra de Medio Ambiente, ujú, sí que nos presentó el plan de resiliencia y ujú, reconstrucción del gobierno de España. Lo hemos visto, hemos estado hablando con ella. ujú. Está en periodo de alegaciones, se va a trabajar sobre los 8 barrancos y se van a Ok. hacer toda una serie de actuaciones. Ujú, Ahora está en periodo de alegaciones los ayuntamientos, las diputaciones, la Generalitat, incluso las personas pueden entrar y reclamar o decir esto, en fin. Por lo tanto, actuar se está actuando, eso está bien, ok. pero Ok. seguimos en las mismas. O sea, el gobierno de España presenta un plan de resiliencia, de actuación y reconstrucción. Y la Ujú, Generalitat Valenciana presenta otro plan que se llama Plan Endavant. ok. Por lo que he sabido, que tampoco lo te puedo asegurar, porque no he visto el plan de la Generalitat, Mm, quieren actuar sobre los mismos barrancos. Esto es como, ¿sabes lo que decir? Nos vamos a mm. poner a hacer un túnel, pero yo cabo de este lado y tú del otro. No, yo cabo en el mismo sitio que tú. ¿Perdona? O sea, Es vamos a como ver. hacer un trabajo doble, ¿no? O sea, Claro, o sea, a ver, si vais a reconstruir un barranco y lo vais a reconstruir los dos, jolín, hablar y decir, mira, yo me ocupo del lado derecho y yo del izquierdo, yo qué sé, claro, pero poneros de claro. acuerdo. Pues Mm, no. O sea, cada uno va a reconstruir lo suyo. O sea, mm. que va a haber aquí una pelea entre los obreros, a ver quién. Es que esto es increíble. Ya, ya, ya. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú, Esto es ya, increíble, pero ahora mismo es lo que hay. O sea, entonces, claro, estas cosas te hacen perder. Dices, madre mía, lo que se nos viene encima. claro. De todas formas, hay una cosa que tenemos muy clara. Estamos las asociaciones, porque al Mm, final la gente se ha tenido que constituir, se ha tenido que claro. organizar, viendo que la administración no tal, pues dice, oye, pues nosotros vamos a tirar. Y nosotros vamos a tirar. O sea, nosotros seguimos Mm, aquí y vamos a seguir. La mm, nuestra y las otras, ujú, que hay más. Hay 3 asociaciones que somos los que más se nos conoce, pero hay más asociaciones, ¿eh? ok. Sin desmerecer a nadie. Hay más Ujú, asociaciones que ujú, también no tienen tanto repercusión como nosotros, pero están trabajando y todos están trabajando y yo creo que bien. Y están los CLER, los comités ujú, de reconstrucción local y tal. Más ujú, o menos la gente está tirando y todos ellos, o todos nosotros vamos a estar más o menos vigilantes para reclamar dentro de nuestras posibilidades
reclamar al gobierno, el que sea, del partido que sea, me da igual, que actúen. Porque además, mira, ¿sabes lo que nos preocupa ahora? ¿El Que qué? El Mediterráneo ahora mismo la boya estaba a 27, 28 grados hace unos días. Y Ujú, estábamos en junio. ujú, Julio lleva la misma tónica y ujú, seguramente agosto también. Eso quiere decir que vamos a tener el mar Mediterráneo muy caliente durante 3 meses. Cuando el ujú. agua está muy caliente se evapora. Claro, ya, ya, ya. Normalmente, Mm, normalmente el agua suele evaporarse en agosto, septiembre. Pero ujú, es que ahora nos vamos a encontrar con lo mismo con 2 meses más. Es decir, la ya, cantidad de agua evaporada que nos vamos a encontrar en septiembre, octubre, noviembre va a ser lo que no ha ocurrido hasta entonces. Y ese agua evaporada va a volver a caer, porque las danas son así. claro. ¿Dónde va a caer? Pues no lo sé, pero donde caiga que se agarren, porque puede volvernos a caer a Valencia, pero puede ir a Murcia, puede ir a Andalucía, puede ir a Cataluña. Lo que sí que está claro es que las danas del Mediterráneo caen en la costa mediterránea. Vale. Y es bastante posible que vuelva a tener, no ya dentro de 500 años, como dicen algunos, no, 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 este es mismo este mismo septiembre, año. octubre, Sí, 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 este sí, sí. mismo año, visto cómo está la temperatura del mar, este mismo año va a caer Pues mira, en algún lado. fíjate, fíjate, Cristian, no sé por qué yo hasta este momento había asumido que esto ya se tenía en cuenta. O sea, yo había asumido que, oye, ha pasado esto, pues esta gente, bueno, ha habido un error, pues han aprendido de este error y están teniendo en cuenta que esto puede volver a pasar. Hasta este momento yo lo daba por hecho. O sea que no hay ninguna medida real, o sea, no os han dicho, oye, asociaciones o pueblo, esta es, si esto volviera a pasar, este es el plan de emergencia, esto vamos a hacer esto, punto cero, punto uno, punto, hasta el punto 10. Y estos son, como yo que sé, como cuando se hacía, no tiene nada que ver, pero por un ejemplo más gráfico, cuando se enseñaba a los chicos, a los niños en Japón, de, oye, cuando oigáis un sonido de un avión y se suelte una bomba, meteos debajo de la mesa, tal. O sea, no se ha establecido un protocolo claro tras lo que ha pasado, no tenéis algo claro establecido que si esto vuelve a pasar, pues esta es la guía que hay que seguir para que no haya tantas pérdidas de víctimas, tanto personas como materiales. No hay nada de momento que vosotros sepáis. Que nosotros sepamos. No. Ok, vale. Pero sí que es verdad que oí una entrevista de Gan Pampols, que es el Mm, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, que él sí mm, que estaba hablando de un protocolo de emergencia. vale, ok, Entonces, ok. espero de verdad que sea así y que se pongan las pilas. Pero fíjate que es que ahora en agosto esto es inhábil, el gobierno Es todo el verdad, mundo se sí. va de vacaciones. Es verdad, Cristian, es verdad. Que en Claro, o agosto sea, no hay casi no. Sí, claro. Y en septiembre no creo que no te puedes poner a hacer un protocolo. O sea, el protocolo debería de estar ya listo. Y hacer un mm, protocolo no es yo, el gobierno de la Generalitat, que me da igual, o el gobierno de España, lo tengo y lo tengo aquí muy bonito, míralo, te lo pongo en un PowerPoint, mira qué bonito está. No, mm, el protocolo tiene que llegar a la gente, tiene que llegar a las total. personas, a las instituciones, Mm, a los hospitales, a los bomberos, a la mm, policía, a los colegios. Todo Dios tiene mm, que saberlo, cómo actuar. Que esto es una de las cosas, por absolutamente. ejemplo, que pide una asociación que se llama Tocho Mabeur. Ellos lo Mm, reclaman en particular, lo mm, reclamamos todos. mm, Pero no solo para Valencia, es que esto ya no es un problema de Generalitat, es que esto puede ser un problema nacional. Repito, es que esa dana nos puede caer en cualquier... Si les cae a los catalanes estamos en las mismas. mm, Entonces debía de haber un protocolo ahora mismo ya nacional de mm. cómo actuar toda la población ribereña, cómo debe de actuar y todos los estamentos. Y lo que te decía antes, o sea, los planes de la... ay, no me acuerdo ahora, de los ayuntamientos, de protección civil de los ayuntamientos, tienen que estar actualizados. De hecho, Claro, tiene que haber incluso personal profesional, que no lo hay. Todos los preparado ayuntamientos, para eso, claro. claro, y una coordinación Mm, y un 112 mucho mayor con capacidad de trabajo y capacidad de atención. Es que si hace claro, falta, si el 112 de Valencia colapsa, que me atienda el de Cataluña, el de Madrid o el exacto. de Almería, pero que me atienda alguien. Claro, que haya un sistema que active automáticamente si uno está desbordado, que se pueda dar servicio desde el otro. Claro, mira, Yo, sí, perdona, continúa, perdona. cuando estuvimos en Europa, en Bruselas, con Ujú, Úrsula,
con la presidenta ¿Von Ursula der von der Leyen? Leyen. Yo ya me lo imaginaba, ¿sabes? Que existía, pero yo me hice el tonto. Y yo le pregunté a Vale. la presidenta, ¿por qué no hay un sistema de seguimiento europeo de catástrofes? De forma que si hay un incendio en Alemania, todos los países sepan que hay un incendio y sepan las hectáreas de ese incendio y sepan los bomberos que están siendo movilizados por si los alemanes no pueden y los más cercanos, pues no sé, los polacos, los austríacos, los franceses, puedan movilizarse y en cuanto sea necesario ir. Y así todos nos ayudamos, que somos europeos. ¿No deberíamos de instar ahora algo así? Y la presidenta me dijo, sí, ya está, si ya lo sabíamos. ¿Qué me Si estás la diciendo? inundación de Valencia, nosotros la estábamos viendo. Tenemos un satélite que se llama Copérnico que vigila. Nosotros sabíamos perfectamente lo que estaba pasando en Valencia. ¿Y por qué no enviaron ayuda? Si el gobierno no lo pide. Hostia. Claro. Me quedo loco. Y Vale, entonces le dijimos, Mm. fíjate, le dijimos, y no hay forma de decir, oye, que necesitan ayuda, enviamos igualmente. Enviamos automáticamente, claro. Y ya está, un protocolo. Me dijo, no, Mm. hombre, es que eso es soberanía nacional. Nosotros no podemos entrar en un gobierno, no podemos entrar con medios franceses, por darte un ejemplo, no pueden entrar medios franceses, portugueses o italianos en España si España no lo pide, aunque lo necesite. Claro, claro. Porque la Que hay temas soberanía nacional, Mm. ahí no te voy a decir un taco, pero no sé si sabes lo que yo haría con la soberanía nacional. Pero bueno, Ya. Te comprendo perfectamente, Cristian. Claro, a ver, hasta cierto punto, porque, bueno, no estoy muy puesto en el tema, pero tengo un familiar que trabaja, por ir a un campo concreto, que trabaja en temas de aviación, ¿vale? Y dice que, por ejemplo, un avión no puede entrar, aunque sea un avión de suministro humanitario, porque tienes que comunicarte primero con la torre de control del país, se tienen que dar permiso, no puedes entrar por vía marítima porque está la Guardia Costera, etcétera. Todo tiene que estar muy bien comunicado. Estoy a las mismas que tú, que sí, para eso existe la Unión Europea, ¿no? O la unión de cualquier continente. Es decir, si hay una situación de emergencia crítica, pues hay momentos en los que el protocolo se puede saltar y hay que intervenir, porque lo importante ahí es salvar las vidas humanas. Pero ahora mi pregunta aquí es, Cristian, ¿por qué no se pidió la ayuda? O sea, era tan fácil como levantar un teléfono, ¿no? O sea, oye, esto, ¿por mira, qué no se esta pregunta se la trasladamos al presidente. Y él al lo que presidente nos del contestó, gobierno? sí, sí, claro, claro que Ok. sí lo hicimos. Y su contestación fue, sí que se pidió. Ah, vale. Él dice que sí que vinieron, se pidió y que vino de Italia, de Portugal, de Francia, de Marruecos, las chuponas que vinieron de Marruecos y de Francia, Italia, Portugal y Marruecos. Lo que lo que no te contesta es cuándo se pidió. Ah, amigo, vale. Vale, Claro, ok. o sea, sí que a ver, al final el gobierno actuó, sí, se movilizaron, sí, es verdad. Al final llegó la UME, llegó el ejército, llegaron medios extranjeros, pero llegaron tardísimo. El problema es que Ya. esto no se tenía que haber hecho semana y media o 2 semanas después. Esto tendría que haberse hecho el día 1, el 2 o el 3, porque movilizar esos recursos no se movilizan. Tú no llamas a la UME y le dices, señor, esto es para Valencia, y a las 6 horas están todos en Valencia. No. O sea, se necesita un Un cierto tiempo, tiempo claro. de reorganizar y tal, y lo mismo le pasan a los portugueses, los franceses e italianos. Pero por eso, porque tú sabes que necesitas, que tienes un tiempo, tienes que actuar con mucha más rapidez. Claro. ¿No? Pero claro, ¿cuándo se pidió? Vete tú a saber. Esto yo siempre digo que es como esto de las fichas de dominó, que las pones todas rectas y cuando empujas una caen todas. Pues aquí el problema Ya. es que como no se empujó la que tienes que empujar, todas se quedaron esperando. Europa se Vale. quedó esperando, el gobierno español se quedó esperando según ellos, el gobierno de Generalitat, aquí todo el mundo se quedó esperando y nadie hizo nada. Vale, entiendo. O es la Uf, sensación que nosotros tenemos, ¿eh? que yo no, a ver, no lo sé. O sea, Yo tampoco, es la sensación que yo tengo. Por lo que hemos podido hablar con unos y con otros. que no lo entiendo. Igual los políticos saben algo que no sabemos. La verdad es que, fíjate, yo de verdad intento muchas veces, intento consumir la política lo menos posible, esto siempre lo digo, y en esta situación
por más que puedo intentar empatizar, pero luego me cuentas algo como esto y digo, es que no lo entiendo. No lo entiendo. Puedo Yo intentar tampoco. empatizar que este es un trabajo de mucha responsabilidad y que no y que tienes y que lo que hagas afecta a muchos puntos, pero luego llega y me dices una verdad como esta y digo, es que no lo entiendo. Si era cuestión de levantarle el teléfono en el momento dado y que se socorriera. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo, honestamente. Mira, Y me quedo loco. la clave la has dicho tú. Mm, Independientemente que el gobierno de España sea del PSOE y el gobierno de mm, la Generalitat sea del PP y se lleven a mm, matar, mm, yo estoy seguro que en el PSOE hay, no sé, senadores, congresistas, yo qué sé, que conocen a alguien del PP, seguro. Y seguro que en el PP hay senadores, congresistas, tal, que también conocen a alguien. Y estoy claro. seguro que si no es directamente, vamos a poner que Pedro Sánchez llama a Carlos Mazón, pero aunque Ujú, sea por medios indirectos, dices, oye, ¿tú tienes un amigo allí? Sí, llámale. mm. Llámale y dile, tío, ayúdame. Vamos a Claro, buscar un medio de, claro, ¿vale? Intereses políticos. Bueno, pues vamos a buscar una forma de que nuestros intereses políticos no sean afectados, ¿vale? claro. Algo así. Vamos a negociar entre nosotros. Pero yo creo que tanto el gobierno de España como el gobierno de Carlos Mazón tendrían que Mm, haberse intentado, de una forma o de otra, haber hablado y decir, vale, va, ¿cómo hacemos? mm, Hagamos una rueda de prensa conjunta, hagamos no sé qué. mm, Algo para que la gente vea, pero ya no son los damnificados, el resto de mm, España mm. vea que en una situación como esta te has puesto de acuerdo y has actuado. Y yo quiero pensar que seguro que habían senadores o congresistas de uno y de otro lado que sí que iban por ahí. ¿Quién dijo que no y por qué? No lo sabemos. Mm. Pero al final el resultado fue ese. Wow. Llamar, lo que tú has dicho. Mm. Una llamada. Una llamada. No muevas ni 155 ni... Joder, una llamada. Que no, ahora que me dices eso, yo yo no sabía esto del protocolo de la Unión Europea que me has comentado, no, lo acabo de conocer cuando lo has dicho tú aquí. Digo, si era tan fácil como llamar, ya habría llamado hasta yo. O sea, habría llamado hasta yo. O Claro, sea, claro, claro. O sea, lo es, primero que había que haber, lo primero que se tenía que hacer es un acuerdo rápido entre la mm, Generalitat y el gobierno de España claro. para colaborar enseguida. Decir, oye, ¿qué necesitas? Esto. Tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, yo hago esto, yo hago esto. Y seguro que una vez hay eso, seguramente enseguida habrían dicho, vamos a llamar vamos a abrir el protocolo de la Unión Europea de petición de ayuda, porque Europa lo estaba viendo. Si es que von der Claro. Leyen no dijo, en ningún momento dijo, no podíamos ayudar. No, Mm, me dijo, si no lo reclaman, por lo tanto, si se hubiera reclamado, y de hecho mm, llegó, o sea, es verdad, al final el gobierno de España sí que lo hizo, mm. tarde, pero Pero lo hizo, y la necesitas el Unión tiempo, Europea claro. movilizó. O Mm, sea, era cuestión de días. El problema es que mm. todos actuaron demasiado tarde, todos. Yo tengo una pregunta, como digo, no entiendo mucho de política, la verdad. Una pregunta. Cuando hay una situación, por ejemplo, cuando en algunos países, no sé si esto pasa en España también, cuando hay algún tipo de situación, imagínate, no tiene nada que ver, pero hay una especie de guerra civil o hay una especie de golpe de Estado y no se sabe muy bien quién está en el gobierno, pues como que los militares, la organización, suele hacerse cargo del país para que todo funcione dentro de la normalidad. Cuando hay una situación de este tipo, que hay una emergencia nacional, y vemos claramente que hay un desacuerdo entre los principales estamentos de poder, no hay otra figura que debe hacerse cargo de, oye, como no os queréis poner de acuerdo, yo aquí soy el líder y esto es lo que hay que hacer. Alguien que ponga los puntos sobre las sillas. ¿Existe, al menos institucionalmente, existe algún ente así en España o en Europa? No sé cómo funciona esto aquí. Ahí no lo No, sé muy bien. Lo que no sí que te existe, ¿no? puedo... No. Igual sí, Ah, ¿eh? Igual sí, ok. igual sí. Mm, Lo que yo sé, por lo que a mí me han informado, porque nos informan de muchas cosas, ujú, hay un protocolo de protección civil que es en caso ujú, de la catástrofe, en caso de catástrofe, se ujú. puede movilizar protección civil y es el Ministerio del Interior quien puede movilizar. Por lo tanto, Vale. en Mm, principio, según el SAI, no te sé decir cuál es, ¿vale? ujú, Me lo apuntaron y lo tengo ujú, apuntado ahí y lo tienen nuestros abogados. ujú. Pero en principio, según la ley de protección civil, se podría haber movilizado el gobierno de España
sin necesidad de pasar por la solicitud a la Generalitat. Lo que pasa es que políticamente eso hubiera sido muy incorrecto, porque es pasar por encima del gobierno autonómico, ¿vale? Después, yo entiendo que está la figura del jefe del Estado, que en este caso es el rey de España. Vale. Igual el rey de España podría haber actuado en ese momento, pero tampoco te lo sé decir, porque ahí ya nos estamos metiendo en un berenjenal. Es que estamos hablando... Yo tampoco lo sé, o sea, no... Ahí habría que ver, claro, más, es que ahí seguramente habría que ir a la Constitución, a la propia Constitución española, para saber exactamente en qué momentos, en qué situaciones el rey de Estado puede asumir, el rey de España puede asumir la jefatura del Estado y digamos que sería tomar el control del país. Es que no lo sé, ¿vale? Porque se podría considerar un golpe de Estado. No te sé decir. Eso es que habría que, seguro que algún especialista en política internacional, política interna o en legislación te lo sabría decir, yo ya no. Pero yo creo que alguna opción habría, seguro. Yo sospecho que sí, ¿no? Yo luego, después de charlar contigo, por curiosidad lo miraré. Y si hay alguno que esté viendo esto y es un experto en ese tema, que quiera comentar algo, por favor que lo deje en los comentarios. Porque de verdad, yo siento una curiosidad genuina, ¿eh? Porque sí, cuando era pequeño recuerdo que cuando había algún tipo de guerra o algún tipo de golpe de Estado en algún país, en situaciones así de emergencia, donde todo estaba, se rompía de alguna forma el status quo, siempre había un estamento que mantenía el orden. Mientras se elige a un nuevo presidente, mientras se reconstruye todo, pero siempre había un grupo independiente del gobierno que mantenía el orden y que tomaba las decisiones, por lo menos para que funcione lo básico. Y antes de terminar, Cristian, cuéntanos un poco cómo se puede colaborar directamente con la asociación Damnificados por la Dana, con donaciones, no sé, yendo a algún evento que organicéis o alguien que pueda prestar sus servicios. ¿Qué distintas puertas tenéis abiertas para gente que quiera colaborar con vosotros y cómo podemos ayudar más directamente? Vale, pues mira, evidentemente lo primero que necesitamos sobre todo ahora mismo es el tema de la atención de la salud mental, la atención psicológica. Entonces, pues eso, si hay psicólogos o psicólogas o especialistas que quisieran colaborar con nosotros, estaría genial, sinceramente, que nos pudieran prestar ayuda o atender a damnificados y damnificadas. Estamos incluso dispuestos a pagar una tarifa plana o algo por esa atención para que nuestros asociados y asociadas puedan recibir esa atención psicológica que tanto necesitan. También estamos buscando bufetes de abogados, estamos hablando con varios. En principio, claro, evidentemente los suyos que sean de Valencia. Pero no, no necesariamente, te explico, vamos a ofrecer un asesoramiento jurídico a nuestros asociados y asociadas gratis. ¿Por qué? Porque muchos de ellos tienen dudas. Mira, es que el consorcio me ha dicho que me corresponde esto y no sé si es verdad. Mira, es que yo tengo un local alquilado y entonces resulta que el dueño del local me dice ahora que no puedo estar, pero yo, claro, ahora que he limpiado el local me dice que me vaya. Por darte ejemplo. Es que están habiendo muchas tesituras de esas. No, mira, es que la casa era de mi hermano, mis dos hermanos, y uno no está de acuerdo. La quiere vender y nosotros la queremos limpiar. ¿A quién le toca? Todas estas dudas que están surgiendo por dentro de la reconstrucción son dudas que yo no puedo responder porque es que yo no sé. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un bufete de abogados con los que podamos colaborar y que nos digan, por ejemplo, mira, pues no os preocupéis, nosotros vamos a contestar a todas esas preguntas. Entonces, que nos den un correo electrónico, un teléfono, un horario de atención y nosotros desviaremos todas esas consultas de nuestros asociados a esos abogados. ¿Vale? Lo mismo, también estamos dispuestos a pagar una tarifa plana, un precio que sea asequible para que, bueno, pues mira, oye, no sé, 50 euros al mes, 200 euros al mes y yo te atiendo lo que queráis. Y luego, además, pues bueno, no, pues mira, yo no estoy de acuerdo, voy a denunciar a mi hermano. Pues entonces ya el abogado, ¿cuánto por denunciar? Pues mira, yo me encargo, ya eso ya sería una cosa que este asociado le pagaría directamente al abogado. Pero por lo menos gestión de ese tipo, muchísimos asociados hemos perdido nuestros coches y no sabemos dónde están. Esta es otra.
chatarreros y desguaces se han hecho con los coches de la Dana y los han repartido por media España y están por ahí. Todavía tenemos gente que no sabe dónde está su coche. Se lo llevó la Dana, perdón, se lo llevó el ayuntamiento y el ayuntamiento se lo vendió a algún desguace y cuando vas al ayuntamiento te dicen que no saben dónde está. El hecho de no saber dónde está tu coche, además de que tú tienes derecho a unos restos que no te van a dar, no te quieren dar, el problema sobre todo es la baja definitiva. Necesitas la baja definitiva para saber que tu coche ya no está circulando por ahí. Y segundo, porque con esa baja tú puedes pedir una ayuda para comprarte un coche nuevo. Entonces yo lo que sí que pediría es todos los oyentes, auditores o todas las personas que puedan ver este vídeo, si por casualidad ven algún lugar que tenga pinta sospechosa donde haya mucho coche amontonado y en particular que parezca que son de la Dana, que informen de ello a la Guardia Civil, porque igual son coches de nuestros. La Guardia Civil en Granada ya localizó un grupo que se dedicaba a deshacerse, a revender piezas y tal, que no eran desguace ni eran nada. Los desguaces además tienen que tratar el hierro, los aceites, todos los materiales contaminantes los tienen que tratar adecuadamente. Claro. Y esta gente que se dedica a esto no. Lo tira por ahí y a correr. Entonces, eso también sería una forma de ayudar. No hace falta que nos lo digan a nosotros, que lo comenten con las autoridades. Si el desguace es legal, le dirán, no se preocupe, señora o señor, que esto está registrado y es correcto. Pero podría ser que hayan, porque hay muchos, estamos hablando de miles de coches desaparecidos. Entonces yo también pediría que nos ayuden si por lo menos ven algo así, o si alguien se encuentra coches que te están vendiendo, me invento yo, en Valladolid, coche de la Dana. ¿Cómo te están vendiendo un coche de la Dana, por ejemplo, en Wallapop o en cualquiera de estas plataformas? Claro. ¿Cómo te venden un coche de la Dana en Valladolid? Que te lo venden en Valencia, vale, pero en Valladolid, ese coche que hace ahí, por ejemplo. Eso ya es raro. Ahí hay algo que no cuadra. Pues en estos casos yo pediría que también nos ayuden por ahí. ¿Vale? Y luego efectivamente está el tema de las donaciones. Nosotros tenemos en nuestra página web, tenemos un apartado que son donaciones. Entonces, las donaciones, pues es entidades, agrupaciones, personas que dicen, bueno, pues mira, os voy a dar algo de dinero para ayudar, lo que queráis. Hay gente que ha dado otras cosas que nos han venido muy bien. Por ejemplo, hay una empresa que nos dio una furgonetita antigua, viejita, una Volkswagen Caddy, la hemos puesto, le hemos hecho una ETV, le hemos hecho una revisión, la hemos cambiado de nombre. Ostras, no sabes la cantidad de socios que están cogiendo la furgoneta para ir a... Es que tengo que ir a comprar al Leroy Merlin, tengo que ir a comprar aquí, y no tengo cómo transportarlo. Ahí tienes la furgoneta. Y están cogiendo la furgoneta y se la están llevando. A veces hay algunos donantes que nos hacen unas donaciones que no son dinero, pero que vienen fenomenalmente bien. Simplemente es eso. Lo que ellos consideren. Hay donantes, por ejemplo, que nos dan dinero, pero nos dicen, mira, pero es que quiero que compréis, no sé, calefacciones o estufas o lo que sea, y después nos enviáis la factura. Nosotros lo estamos haciendo para que el donante vea en qué se está gastando su dinero. Me parece estupendo eso. Porque hay gente que nos lo pide. Digo, no, yo es que, mira, lo podría dar a la Cruz Roja, pero yo quiero asegurarme que llega a los damnificados. Os lo doy a vosotros, por ejemplo. Y luego hay, por ejemplo, ahora estamos hablando con algunas fundaciones, tenemos algunos casos de personas que están con verdaderas dificultades. Me explico, por ejemplo, hay una familia que tenía que no le llega necesita comprarse un váter y un baño nuevo y no llega. Y me han dicho, mira, 700 euros. Entonces estamos hablando con Fundación Bancaisa, perdón, con la Caixa o con Fundación Juan de Dios, ¿podéis pagarle vosotros la factura? Porque nosotros no podemos, no es porque no podamos, es que claro, nuestros estatutos lo impiden. No podemos ayudar a una familia y no ayudar a los demás. Tenemos que ayudar a todos por igual. Entonces, todas las compras que hacemos, las hacemos para todos. Vale. O sea, no podéis ir a un caso que solo afecte a algún grupo particular, ¿no? Solo claro, para que me entiendas, si yo ayudo a la familia López Pérez, luego puede decir la familia Fernández, oye, ¿y por qué a mí no me ayudas? Y luego la familia... Hernández, oye, claro, en 10 minutos todo nuestro dinero, que no es mucho, ha volado. Claro. Pero Fundación La Caixa
sí que pueden hacerlo. Entonces, por ejemplo, hay donantes que nos han dicho, pásame la factura de tal o cual familia. Y Vale. ellos hablan con esa familia y les dicen, ¿qué necesitas? Y ellos les pasan las facturas, le explican y lo ven. Toma, yo te pago el váter. Toma, yo te pago la reconstrucción de esta pared. Toma, yo te pago la pintura de, por ejemplo. Pues muy bien O por Fundación La Caixa, ¿eh? Muy bien. Muy bien. bueno, estamos hablando con ellos, ¿eh? Estamos hablando con ellos. Todavía no se Vale. han metido. Todavía no se han metido. Vale. Todavía Pues no se han espero que metido. lo hagan, ¿eh? Les animo desde Esperemos, aquí. Espero que lo hagan. esperemos. Hay asociaciones de vecinos. Oye, ¿podría alguien ayudarnos con el patio? ¿Podrían alguien? Pues claro, digo, ya, pero es que esto lo tiene que hacer el administrador, el presidente. Cosas así. Todo lo que, pues eso, ya os he dado 3 o 4 opciones con las que nos vendría muy bien. Y si no, simplemente viendo este programa, viendo este vídeo, escuchando y enterándose, y después exigiendo al gobierno de turno, al que sea, me da igual, exigiendo, señores, ahí hay una gente que necesita ayuda. Y segundo, exigiendo esos protocolos. Esos protocolos de emergencia nos interesan a todos. A todos. Claro, desde luego. O sea, yo pensaba que ya habría. O sea, yo pensaba que como que se los habrían distribuido ya y que todo, por lo menos en la Comunidad Valenciana, ya todo el mundo lo tenía una copia en su móvil. Yo lo daba por hecho. Por eso ni te he preguntado eso al principio. Pero está visto que no. Todas Pero las bueno, comunidades lo todas. necesitan. Todas. Porque ya no una riada, un incendio, algo puede ocurrir en cualquier lado. Y tienen que estar preparadas, todas. Claro, porque tú ahora mismo le preguntas a cualquier ciudadano aleatorio por la calle, si pasa esta situación de emergencia, ¿sabes qué tienes que hacer? Y la mayor parte, yo mismo te diría que no sé qué hacer en caso de que se me pille una inundación por la calle. Salvarme como fuera, pero no tengo un protocolo estándar que pueda decir, vale, por lo menos tengo que seguir esto para sobrevivir. Lo primero, por ejemplo, habría que saber si estás viviendo en zona inundable o no, que tampoco lo sabíamos. Ya. Porque si estás viviendo en zona inundable, tu construcción debería de ser distinta. Por ejemplo, una cosa que nos dijo la ministra, los ascensores tienen que tener las máquinas arriba, no abajo. Fíjate tú. Que las construcciones recientes, por lo que tengo entendido, se está haciendo. Otra de las recomendaciones, hay que intentar construir 1 metro arriba, sobre todo en las zonas inundables. Vale. Sobre todo lo que es la vivienda nueva. IKEA lo hace. Todos los IKEAs están elevados. Todos los IKEAs están elevados, tío. Fíjate y verás. Porque No me tienen había ese fijado. protocolo. Miraré la próxima vez que vaya a un IKEA. La parte de abajo es parking. La parte a nivel del suelo es parking. Eso sí. Vale. Eso sí lo he visto. Pero la tienda está toda elevada. Arriba, es verdad. Porque tienen ese protocolo de seguridad. Pues eso es algo que igual tendríamos que aplicar, si no en toda España, en todas las zonas inundables de España. Por ejemplo. Está muy bien que digas eso, porque ahora mismo, imagínate que yo me quiero mudar a un edificio y es una cosa que yo puedo mirar. Oye, este edificio está en una zona inundable y si lo está, cumple los requisitos para que sea habitable. Es algo que, como ciudadano, a mí me interesaría muchísimo, claro. Correcto. Que es algo que nadie se ha planteado. Nosotros en la Horta Sud nadie lo sabíamos y nunca nos lo hemos planteado. Y eso es algo que ahora ya sabemos. De hecho, eso ha degradado un poco el precio de la vivienda porque, claro, ahora la gente dice, hostia, una mierda, voy a vivir allí. Claro, desde luego. Y, Cristian, antes de irnos, que sé que estás muy ocupado, tú personalmente, ¿cómo estás? Que claro, estás liderando una asociación, tú también eres uno de los damnificados, tienes como bastantes frentes abiertos, no sé si has vuelto a trabajar, no sé... Sí, no, yo no he... Nosotros, no, yo soy profesor, mi instituto quedó afectado también. Vale. Vimos toda la parte de abajo, todos los talleres, todos los laboratorios, clase de plástica, clase de español para extranjero, laboratorio de física, laboratorio de los 3 talleres de tecnología, el laboratorio de física y química, el de biología, todo. Hemos perdido, para que hagas una idea, 1/3 de nuestro instituto. Entonces, durante mes y medio, 2 meses no trabajamos. No trabajamos en el instituto, trabajábamos de forma online. Pero yo nunca he dejado de trabajar. Y sigo trabajando. ¿De qué clase tú? ¿De qué eres profesor? Soy profesor de la ESO y doy francés. Entonces, yo estoy bien. Creo que estoy bien. Seguramente cuando vaya al psicólogo, que no he ido, pero voy a tener que buscar un hueco, me saque un montón de cosas que tengo por ahí guardadas. Estoy muy despistado.
No lo sé por qué, pero estoy muy despistado. Se me olvidan las cosas, me pierdo bastante. Mm, Pero no sé si es por el nivel de estrés y de trabajo que llevo al llevar la asociación mm, y mi casa y todo, no lo sé. Yo mm. siempre digo que me sirve esto un poco de terapia. Igual Vale. el estar preocupándome por los demás me hace pensar menos en mí y me hace Mm. pensar menos en lo que ha pasado y lo que he vivido. No lo sé. Pero bueno, yo voy tirando adelante. Y dentro que cabe, pues vamos. Estoy cansado también, ¿eh? Pero eso ya no solo yo, todos. La Mm. mayoría de la población estamos un poco cansados ya de, de hablar de este tema. Mm. No es por ti, ¿eh? Porque yo pienso que hay que hacerlo, es bueno, lo tenemos que mantener porque Mm. necesitamos ayuda. Mm. Pero la gente está un poco cansada de reclamar y reclamar y reclamar y que a mí me han Sí, dicho, vas a Madrid y parece como que la Dana ya fue hace 2 siglos. absolutamente. Y, y, y de eso, y de lo que te he contado, de que ahora el gobierno de España te haga un plan y el otro, y que ahora el gobierno, y dices, por favor, no os ponéis poner de un acuerdo de una vez, pongámonos a trabajar todos juntos, reconstruyamos esto cuanto antes y vamos cada uno a nuestra casa. Que los jóvenes, todos los voluntarios que fueron ya dieron el ejemplo. O sea, que ahí todo el mundo Correctamente. trabajaba a una. Ahí había gente barriendo las casas que igual eran del PSOE, de Compromís, Claro, de Vox, del Madrid, del Barça, del Betis y del Sevilla. Y nadie se peleaba. daba igual porque hay un objetivo común, Y ya te más digo, importante que todo una eso. colla de catalanes me levantó la moto. Yo le dije, Mm. ah, vosotros no, que sois independentistas. ¿Qué cojones? Les di un abrazo. Y si hubieran Qué venido bueno, vascos, les hubiera dado un abrazo. Y qué andaluces y bueno. madrileños. Y yo soy Mm. muy valenciano, ¿eh? Pero Mm. también soy español. Mm. Como la calle Senia, ¿sabes quién nos Mm. la barrió? Un grupo de ¿Quién? 15 Erasmus italianos. 15 Erasmus italianos. Allí estaban los tíos hablando italiano y barriendo la calle. Barriendo la calle, ¿eh? Sacando barro. Es que ha sido una pasada lo de los voluntarios. Y yo creo que el pueblo Absolutamente. español, de verdad, chapó. Porque la gente es... Hay gente de calidad. O sea, y eso es algo que incluso antes de que pasara, como te decía, yo llevo bastante tiempo viviendo aquí, la sociedad española, y esto, sé que siempre es fácil criticar cuando la gente hace algo mal, pero esto hay que decirlo. O sea, yo soy inmigrante aquí desde hace mucho tiempo y de las mejores sociedades que he conocido. Tampoco es que Hay, haya viajado demasiado, pero de las mejores que he conocido, porque yo tengo anécdotas de gente que está en otros países y me cuentan cosas que pasan ahí, de cómo les trata la gente, de cómo se sienten, y yo aquí me he sentido como en mi casa, o sea, desde siempre. Y eso es hay, algo hay, por el ambiente que creáis y por cómo tratáis a la gente y cómo se acoge a la gente. hay mucha Y gente buena, muchísima. sí, 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 es así. Y yo creo que, y permíteme, esto es ya en mi sensación personal, lo que tú comentabas del desgaste, de que pides algo, no sé, algo lógico, oye, necesitamos ayuda, que estamos pasando por esto, y con todo lo que está pasando, todas las tensiones sociales que hay, eso hace que la gente buena, como tú, por ejemplo, se desgaste. Y eso es muy peligroso, creo. Porque si tú te cansas y el otro se cansa porque veis que solicitáis cosas y nada avanza, es que al final objetivamente las cosas van a acabar por no avanzar, porque la gente que está empujando se desgasta, porque ve que no ve solución por ningún lado y todo el mundo se rinde y nos quedamos pues en decadencia, básicamente. Yo creo que un llamamiento a todos los que vean esto, que también hay que cuidar a las asociaciones como vosotros, y insisto en todas las ayudas que tú has pedido de psicólogos para el tema de localizar los coches. Insisto que si alguien realmente puede ayudar, por favor, que se ponga en contacto con vosotros y que colabore, que es muy necesario también, muy necesario. Así es. Y nada, Cristian, te dejo descansar, te dejo seguir trabajando. Ha sido un enorme placer. Cuando Muchas salga, gracias. te avisaré y de manera directa desde el podcast, de manera personal, cualquier cosa en la que podamos colaborar, aquí estamos. De verdad, muchas gracias por darnos voz, por ayudarnos, porque también estás aportando tu granito de arena y ya está. Y un abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, chicos, aquí lo dejamos. Insisto de nuevo, colaborar en todo lo que podáis. Dejaremos todos los datos de contacto de damnificados por la Dana y tenéis toda la información disponible. Podéis contactar con Cristian, ellos tienen todas las redes sociales habilitadas. Incluso podéis contactar conmigo si necesitáis alguna información y yo os dirigiré a ellos. Y aquí estamos para lo que haga falta. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.